El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos amigos, mis queridos hermanos? No sé dónde usted nos está escuchando, ni en qué lugar, si es en vivo, si es en diferido, no importa de la forma que sea, el lugar, dónde, cuándo, cómo. Sea usted bienvenido a su programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Este es un programa de estudios bíblicos para alimentar. Ese es el propósito principal, alimentar nuestro crecimiento espiritual. Antes de continuar, sin tanto preámbulo, acompáñenme a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, de nuestro Creador, para que nos ayude en el estudio de esta hora. Bendito Dios, gracias por todas las maravillas que haces en nuestras vidas. Gracias por todas las bendiciones que llegan a nuestra vida. Gracias porque a pesar de todas nuestras imperfecciones, de lo malo que somos, siempre tienes cuidado de nosotros. Te rogamos, bendigas esta hora de estudio, que sobre todo tu nombre sea exaltado en el conocimiento de cada mente, de cada corazón, en cada persona. Que todos te conozcan, que todos sepan que eres el único Dios y que nosotros lo tengamos claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es nuestra oración y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este es el programa número 3 de la serie Los dos pactos y las dos leyes. Esta es la parte 3. En los últimos 2 programas estudiamos el pacto antiguo, sus propósitos, para lo cual el Señor lo había instituido, los defectos que tenía y por qué, el tiempo que estuvo vigente y cuándo caducó, dando lugar a un nuevo pacto. Eso lo estudiamos en el primer programa y parte del segundo. La semana pasada también estudiamos algunas diferencias entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Así que si usted quiere actualizarse en este tema, busque en YouTube el tema Los dos pactos y las dos leyes, parte 1 y parte 2. O, si lo prefiere, puede llamar al número que aparece en pantalla y vía WhatsApp se lo podemos hacer llegar también. Así que, en el programa de hoy, quiero comenzar leyendo algunos textos de la Biblia en que específicamente nos muestran las diferencias textuales, y específicas que hay entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. ¿Por qué le estamos dando énfasis a esto y estudiando?
Porque muchas veces en nuestras iglesias actuales tomamos como excusa y tratamos de hacer evidente para defender alguna teoría humana el tema de los dos pactos y confundimos y no tenemos pleno conocimiento entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que comencemos en el nombre del Señor este estudio. Mire usted, la diferencia número 1, el pacto antiguo. En el pacto antiguo, en el santuario terrenal, dice bien, los sacerdotes cumplían sus funciones sin juramento de parte de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 21 nos lo explica. Mire usted lo que dice. Porque los otros, o sea, Aarón y sus hijos, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Simplemente eran ungidos por Moisés y ya. Pero en el nuevo pacto, el mismo versículo nos dice que o sea Jesús, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, que en el sacerdocio de Jesús, Dios mismo había jurado sobre que Jesús sería sumo sacerdote. Ahora, vamos a la diferencia número 2. En el antiguo pacto, hubieron muchos sacerdotes porque morían. Hebreos capítulo 7, versículo 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero en el nuevo pacto, fíjese bien, a diferencia del nuevo pacto, Jesús no muere y por lo tanto tiene un sacerdocio inmutable. Eso lo dice siempre Hebreos 7, versículo 24. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Vamos notando las diferencias? Estamos notando las diferencias del antiguo pacto y las del nuevo pacto. Estamos estudiando los dos pactos y las dos leyes. Ahorita estamos notando las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Después vamos a notar las diferencias entre la ley del antiguo pacto y la ley en el nuevo pacto. Diferencia número 3. En el antiguo pacto, los sacerdotes tenían la necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Hebreos 7, 27. Dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, hablando de Aarón y de Abel, de Aarón y de sus hijos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Mientras que en Jesús en el nuevo pacto no tiene necesidad de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, ya que es un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados. Eso lo dice el versículo 26, siempre de Hebreos capítulo 7. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos.
diferencia número 4. Dice, bueno, aquí quiero que, dice, en el antiguo pacto, Aarón y todos los sumos sacerdotes que siguieron después de él, presentaban sacrificios y ofrecían ofrendas. Eso es en el antiguo pacto lo que Aarón y sus hijos hacían. Hebreos 8:3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. O sea que la función de un sumo sacerdote es mediar entre el pecador y Dios, ministrando los sacrificios. En el caso de los levitas, ofrecían sacrificios de corderos, o sea, sacrificios ajenos, sacrificios de animales, corderos, toros, machos cabrillos. Mientras que en el nuevo pacto, fíjese bien, en el antiguo pacto aquella era la forma de sacrificios. Mientras que en el nuevo pacto también Jesús tenía que ofrecer sacrificios. Nuevamente, Hebreos capítulo 8, versículo 3, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también o sea Jesús, tenga algo que ofrecer. Y eso era su propio cuerpo, porque Jesús se ofreció a sí mismo, su propio sacrificio. Mire Hebreos 7:27, lo que dice. Dice, que no teniendo necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es que en el antiguo pacto, Aarón y sus hijos tenían que hacer primero un sacrificio, sacrificar un animal, un macho cabrío, un becerro, para limpiar sus propios pecados y después ofrecer sacrificios por los del pueblo. Caso que en Jesús no fue así. Estamos notando las diferencias entre lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, mire, dice, en el antiguo pacto habían muchos sacrificios y ofrendas. Esta es la diferencia número 5. Muchos sacrificios y ofrendas. Y los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales, de corderos, de machos cabrillos. Hebreos capítulo 9, versículo 25. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso era en el antiguo pacto. Mientras que en el nuevo pacto, Jesús se ofrece a sí mismo y una vez, esto no es con sangre ajena, esto es con su propia sangre. Se ofrece en sacrificio una vez y para siempre. Lo dice el Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo. Mire lo que dice el versículo 9, Hebreos 9:26. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Siempre en Hebreos 9:28, versículo 28, dice, así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Esto son las diferencias. Por lo tanto, hubo solo un sacrificio en el nuevo pacto. Por eso es que dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Por eso es que se dice del nuevo pacto que es mejor que el antiguo pacto. Y hay muchas citas que confirman lo que estamos diciendo, pero por el tiempo no las vamos a leer todas. Si usted prefiere y está tomando nota, mire, Hebreos capítulo 10, versículo 10, está Hebreos capítulo 10, versículo 12, está Hebreos 10, 14, o sea, todas esas citas hablan, confirman de lo mismo que estamos hablando. Diferencia número 6, mire usted, en el antiguo pacto se derramaba la sangre de animales, machos cabrillos, becerros, toros, todo. Lo dice, lo acabamos de leer en Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabrillos ni becerros, sino por su propia sangre, hablando de Jesús, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso es en el antiguo pacto. Ahora veamos en el nuevo pacto. Dice, el nuevo pacto, de hecho, dice la palabra que era un mejor sacrificio, con sangre, no sangre de animales, no sacrificios terrenales. Veamos, Hebreos 12:24, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque se derramó la sangre de Jesús, la sangre del Cordero de Dios. Por eso es que el nuevo pacto es mejor. Y como decíamos en el programa anterior, no es que el antiguo pacto haya sido imperfecto en su concepción, porque quien lo dio fue Dios y Dios es perfecto, sino por el sacerdote, los sumos sacerdotes que ministraban en él, es que de hecho el pacto llegó a ser imperfecto, y porque era un pacto transitorio, era una ley transitoria que tenía un tiempo de vigencia a partir del tiempo en que fue dada y un tiempo de caducidad. Mire, vamos a la diferencia número 7. En el antiguo pacto, la sangre de estos sacrificios no podían quitar los pecados completamente, ni limpiar la conciencia del pecador. Mire, leamos Hebreos capítulo 10, versículo 4. Mire usted lo que dice. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos 9:9. Mire lo que dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, lo que había sucedido en el tiempo antiguo, en la época de Moisés, en adelante, en el tiempo de Jesús, después de Jesús, ¿verdad? Pablo dice, lo cual es sombra de lo que ha de venir, Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Y es exactamente lo mismo que dice Colosenses 2:17, todo lo cual era sombra o es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sigamos leyendo Hebreos 9:9. Dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica su culto. Fíjese bien.
quitaba el pecado del pecador. El pecado le era perdonado al pecador, pero no podía cambiar la conciencia. En el antiguo pacto, el pecador que confesaba un pecado, específicamente ese pecado que confesó, le era perdonado, pero su conciencia quedaba igual. Mientras que en el nuevo pacto, la sangre del sacrificio de Jesús sí puede quitar y limpiar los pecados, puede limpiar la conciencia y santificarla. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Leamos lo que dice. Mire. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está hablando de limpiar la conciencia del pecador. Versículo 14, 10:14, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los quienes, a los santificados. Exactamente a esto es a lo que se refería el profeta Jeremías cuando dijo, mire, ¿qué dijo el profeta Jeremías? Jeremías 31, versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. ¿Cuál ley? Aquella que fue escrita por el dedo de Dios en piedra y que fue guardada dentro del arca del pacto. La misma que dice no matarás, la misma que dice no robarás, no cometerás adulterio, la misma que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa misma ley está diciendo Jeremías 31:33, sigue diciendo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré para ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. En el antiguo pacto, esta ley en el nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, la ley ya no es escrita en piedra. Es escrita en los corazones del pecador. Es por eso que personas que nunca han leído la Biblia saben que robar es pecado, saben que el adulterio es pecado. Y cuando alguien, fíjese bien, cuando alguien que nunca ha leído la palabra de Dios, nunca ha leído la Biblia, cuando alguien es sorprendido en algún ilícito que violenta la ley de Dios, la gente se avergüenza. ¿Por qué será que se avergüenza cuando es sorprendido violentando la ley de Dios? Si no la conoce, nunca ha leído la Biblia. Es porque de acuerdo a la promesa en Jeremías 31:33, ahí tiene el versículo nuevamente en pantalla. De acuerdo a la promesa que Dios hizo por medio del profeta Jeremías, en el nuevo pacto, la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, iban a ser escritos en la mente y en los corazones del hombre. Y esto lo perciben aún las personas que nunca han conocido de Dios. Con todos estos versículos que hemos leído, hemos conocido las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. De manera que si
a usted le han dicho por ahí que ya no tiene que guardar el santo sábado porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que ya no, la ley ya no tenemos que guardarla. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Necesitamos investigar. Necesitamos investigar de qué ley está hablando. Y para eso es este programa, para estudiar y entender bien estos puntos. Ok, a continuación vamos a comenzar a leer una serie de versículos en la Biblia y vamos a examinar lo que la santa palabra de Dios nos dice, poniendo la diferencia, poniendo en contexto todas las diferencias, los contrastes que hay entre la ley ceremonial y la ley ceremonial que escribió Moisés y la ley de Dios, la ley del antiguo pacto y la ley de un nuevo pacto. Ya aprendimos y conocimos las diferencias que hay entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Ahora vamos a notar las diferencias entre las dos leyes, la ley moral, los 10 mandamientos de Dios, y la ley ceremonial, para que tengamos bien claro. Mire, diferencia número 1, ley ceremonial. Fue inspirada por Dios, pero escrita por Moisés. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 24, versículo 4. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Pregunto, ¿quién escribió la ley? Moisés. Leámoslo de nuevo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Quién escribió la ley según este versículo? Moisés, ¿verdad? ¿Qué fue lo que escribió? Veamos Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Dice, y escribió Moisés. ¿Quién escribió? Moisés. Esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, a Aarón, ¿verdad?, que levantaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Otra vez pregunto, ¿quién escribió esta ley según este versículo? Moisés. ¿Ok? Moisés. Ahora mire usted lo que dice de la ley moral de Dios, lo que dice de los 10 mandamientos. Éxodo 31, 18. Es importante distinguir esto. Dice, y dio a Moisés, ¿quién? Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió esta ley? Dios. A diferencia de la que acabamos de ver hace un momento que escribió Moisés. Mire, Éxodo capítulo 32, versículo 16. Dice, y las 2 tablas eran, ¿qué? Obra de Dios. Y la escritura era escritura ¿de quién? De Dios. ¿Grabada sobre qué? Sobre las 2 tablas. Una vez más, ¿quién escribió esta ley? Dios. ¿Cuál era esta ley? Los 10 mandamientos.
Éxodos capítulo 20, versículos del 1 al 17. Vamos a Éxodos 24:12. Dice, mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Quién escribió? Dios. ¿Para quién? Para enseñarles al pueblo. ¿Se dio cuenta? Sigamos. Diferencia número 2. Estamos notando las diferencias entre la ley del antiguo pacto y la ley del nuevo pacto. La ley ceremonial y la ley moral. Ley ceremonial. Éxodos capítulo 24, versículos del 4 al 7. Dice de la siguiente manera. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ahora ponga atención a esto, versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo llevó a oídos y lo leyó a oídos del pueblo. Oiga bien, el libro del pacto. El cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué fue lo que tomó Moisés? El libro del pacto. ¿Por qué? Porque esa ley había sido escrita por Moisés en un libro. Notemos esto. Por eso es que Moisés está hablando de que leyó la ley. ¿Cuál ley? La que fue escrita en un libro. ¿Quién la escribió? Moisés. Ahora vamos a ver en dónde fue escrita la ley moral de los 10 mandamientos. Ya vimos que la escribió Dios. Vamos de nuevo a Éxodos capítulo 31, versículo 17. Estamos leyendo versículos repetidos porque el mismo versículo nos da varias señales. Y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas, Éxodos 31, 18, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿En dónde fueron escritas los 10 mandamientos? En piedra. Mientras que la otra ley había sido escrita por Moisés en un libro. Muy importante tener en cuenta, tener siempre presente esto. Diferencia número 3. Mire usted. Ley ceremonial. Fue escrita por Moisés y dada a los levitas. Vamos a leerlo. La ley ceremonial fue escrita por Moisés y dada a los levitas. Deuteronomio capítulo 31, vamos a leer del 24 al 26. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, oiga bien, las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que levantaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Se fijaron? El libro escrito por Moisés fue dado a los levitas, mientras que la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, fueron escritos por Dios
y dados a Moisés. Veámoslo. Siempre Éxodo 31:18, perdón, otra vez Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, fíjese bien, que ¿quién dio? Dios. ¿A quién? A Moisés. Cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Se dan cuenta? Escrito por Dios y entregado a Moisés. La ley que fue escrita en un libro fue escrita por Moisés y dada a los levitas. Estas diferencias es muy importante. Vamos a la diferencia número 4. La ley ceremonial fue guardada al lado del arca. A la par, decimos en El Salvador, pues, por si hay salvadoreños escuchándome. La ley ceremonial fue puesta al lado del arca. ¿Por quién? Por los levitas. Mire, Deuteronomios 31:26 dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. En otras versiones dice contra vosotros, al lado del arca. Ahora miremos dónde fue puesta la ley, dónde se guardaba la ley moral, dónde fueron guardados los 10 mandamientos. Deuteronomios capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice: y escribió, ¿quién? Dios, en las tablas conforme a la primera escritura. Recuerden que Moisés las primeras 2 tablas las quebró, ¿verdad? Esta solo está hablando de la segunda. Mire usted lo que escribió. Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. ¿Quién se las dio a quién? Jehová se las dio a Moisés. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. En algunas versiones dice dentro del arca. En esta versión dice y las puse en el arca, lo cual hace una diferencia notoria. La otra ley, la que había sido escrita por Moisés en un libro, fue guardada al lado del arca. Y aquí esta fue guardada en el arca. ¿En dónde fue guardada el libro de la ley que escribió Moisés? Al lado del arca. ¿En dónde fueron guardados los 10 tablas? Los 10 mandamientos, dentro del arca. Diferencia número 5. Fíjese usted lo que dice. Ley ceremonial. Si usted lee el libro de Éxodos, Números, Levítico, Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que la ley ceremonial es la ley que se ocupaba para instruir a los levitas y al pueblo todo lo concerniente, todos los decretos ceremoniales y rituales, los sacrificios, las fiestas y todo concerniente al tabernáculo. Para eso era la ley ceremonial. Pero por el otro lado tenemos la ley moral, tenemos los 10 mandamientos. Si usted lee en Éxodos capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 17, también se va a dar cuenta que en esa ley no se ocupa de instruir al pueblo en todos aquellos principios. Si lee usted Éxodo del versículo 1, capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 17, se va a dar cuenta que la ley de los 10 mandamientos fue utilizada y es utilizada y sigue siendo utilizada para instruir
al pueblo y a toda la gente en sus valores, en sus principios éticos y morales. Nada que ver con sacrificios, nada que ver con el tabernáculo. No tendrás dioses ajenos, no tendrás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás. Todos esos mandamientos, que son 10, no tienen nada que ver con el tabernáculo. Estos mandamientos son utilizados para instruir a la gente, al pueblo, a la iglesia en sus valores éticos y morales como todo buen cristiano. Esas son las diferencias entre una ley y la otra. Diferencia número 6. Mire usted. Es que en el libro de Levítico, la ley ceremonial que escribió Moisés es la que se ocupaba para instruir a los levitas y todo lo concerniente. Esta ya la leímos, ya la vimos, ¿verdad? Ok. Bueno, quiero recalcar algo muy importante, ya que entramos otra vez. Decía que esta ley, la ley ceremonial, era útil, se ocupaba para instruir a los levitas en todo lo concerniente a los sacerdotes, a los sacrificios por el pecado. Fíjese bien. Para eso se ocupaba la ley ceremonial. Se instruía a los sacerdotes levitas sobre cómo iban a ministrar los sacrificios para que el pecador que viniera a confesar un pecado pudiera ser libre de ese pecado. Mientras que la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, es la ley que revela el pecado. Dos diferencias importantes. La ley ceremonial instruía a los levitas y al pueblo de cómo tratar el caso de un pecado, cómo iban a hacer el ritual para que el pecado le fuera perdonado a quien lo había cometido. En eso consistía la ley ceremonial, mientras que la ley moral, los 10 mandamientos, es la ley que revela, es la ley que muestra el pecado. Leamos Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pregunto, ¿en qué parte de las Escrituras leímos esto que acabamos de leer, de eso de no codiciarás? Está en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Está allí. Parte de los 10 mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Cuál ley es esta? Pues los 10 mandamientos. La ley moral. La misma ley que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La misma ley, los 10 mandamientos.
Diferencia número 7. Mire usted lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 15. Por cierto, el tiempo se nos está terminando más que otros días, más rápido que otros días. Al enemigo no le gusta que hablemos de este tipo de cosas, pero no se preocupe, el próximo sábado vamos a continuar con este tema. Decíamos, diferencia número 7. Mire usted lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados ¿en qué? En ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas? Aquellas que escribió Moisés para instruir a los levitas y al pueblo en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. La misma que impedía que Jesús fuera sumo sacerdote por no ser de la tribu de Leví. ¿Se recuerdan que en el programa anterior vimos eso? Había una ley que impedía que Jesús fuera sacerdote o sumo sacerdote porque no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. De esa ley está hablando. Por eso dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La misma ley que Cristo anuló en la cruz, porque se aplicaba únicamente en el antiguo pacto. Esta es la ley que Cristo anuló en la cruz. Ahora, a diferencia de la ley moral de Dios, mire usted lo que dice Romanos 3:31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino al contrario. ¿Al contrario qué? Confirmamos la ley. Por eso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, siempre que escuchen hablar de la ley, siempre que abran su Biblia para leer y estén leyendo acerca de la ley, asegúrense de entender de qué ley está hablando. Si de la ley ceremonial, que fue dada para instruir a los levitas y al pueblo todo lo concerniente a cómo tratar el pecado, o si es de la ley moral, los 10 mandamientos. No nos confundamos. Muchos dicen hoy en día, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, pero ¿cuál ley? Es que ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. Sí, pero ¿cómo se aplica la ley en cada pacto y cuál ley? ¿Para qué servía el pacto antiguo y para qué servía el nuevo pacto? ¿Por qué el pacto antiguo caducó y por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo? En Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 3, mire usted lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. ¿De cuál ley está hablando? Si usted revisa la ley de los 10 mandamientos allá en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, nada dice de la circuncisión. Entonces, ¿de cuál ley está hablando? Pues de la ley del antiguo pacto, de la ley ceremonial, aquella ley
escribió Moisés en un libro que le fue dada a los levitas y fue guardada a un lado del arca, que por cierto le dijo Moisés, y esté allí por testimonio para vosotros. ¿Para vosotros quiénes? Para vosotros los levitas, porque era la ley que se regía para eso. Por otro lado, mire usted lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Preste atención a esto, porque aquí cambia el concepto de lo que es la ley. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire también lo que dice Santiago 2:12. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo le llama a la ley? La ley de la libertad. ¿Por qué? Porque Cristo nos liberó de la antigua ley al confirmar un nuevo y mejor pacto. Fíjese que la santa palabra de Dios en algunos pasajes como que defiende la ley y en otros como que invalida la ley. ¿Por qué sucede eso? La razón es porque no siempre está hablando de la misma ley. A veces se refiere a la ley moral y a veces se refiere a la ley ceremonial. Por eso es que en algunos versículos exalta la ley y dice, de hecho, hablando de los 10 mandamientos, Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está, San Juan 14:15. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios, en algunos versículos, algunos apóstoles y a veces hasta el mismo apóstol, defiende la ley y en otros versículos anula la ley? Y ahí es donde empezamos muchas veces a patinar como cristianos. Y no como cristianos, como maestros bíblicos, como maestros dando estudios bíblicos, pastores de iglesias, enseñando la palabra de Dios, enseñando que ya no tenemos que guardar los mandamientos, que ya no hay que guardar el santo sábado, porque ya no estamos bajo la ley. Sí, pero ¿cuál ley? Ya no estamos en el antiguo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Acuérdese lo que leímos en Jeremías. Con relación al nuevo pacto, ahí lo tenemos nuevamente. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y usted me dirá, sí, pero eso era para Israel. Y es que la iglesia no fue fundada, no es un remanente de los poquitos que salieron de Israel, fundaron la iglesia y que después fueron incluidos los gentiles. Y es que la iglesia no es pueblo de Israel, el pueblo de Dios como lo es también Israel. Ese es un nombre simbólico. Para terminar, lo que sigue después del versículo dice, pondré mis leyes en sus mentes. Mi ley, he aquí vienen días, versículo 32.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. ¿Se da cuenta? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. No está hablando de quitar la ley. No está hablando de anular la ley. Está hablando de poner, de escribir la ley en la mente y en los corazones del hombre. Y yo seré para ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. Ahora, ¿cuál ley? Esa es la pregunta. ¿Cuál ley, mi querido amigo? ¿Cuál ley, mi querido hermano? Necesitamos tener una definición segura de que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, realmente estamos entendiendo de qué ley nos está hablando. Porque es muy fácil confundirnos. Tristemente el tiempo se nos ha terminado una vez más. Yo tengo que terminar hasta aquí, pero vamos a continuar el próximo sábado y vamos a dejar bien en claro este punto para que ya no tengamos problemas a la hora de leer y interpretar la santa palabra de Dios. Así que, mis queridos amigos, que el Señor les bendiga, tengan una muy feliz semana y los espero para la próxima. Bendiciones. Tiempos solemnes están por venir. La mañana viene y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados.